Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este nuevo día. Y me gustaría decir ese texto del cual decía el Señor: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Sabemos que comercialmente es el Día del Niño en nuestro país, así que igual es también un motivo para seguir orando por los niños. Amén. Orar por que Dios los guarde en su crecimiento, guarde su niñez, su infancia, amén, los proteja de todo lo que hoy en día está atacando a nuestros pequeños, amén. Así que vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. La bienvenida a todos, amén, que el Señor les bendiga, les fortalezca, renueve sus fuerzas, amén, que el Señor obre sanidad sobre sus cuerpos, amén, si alguno está enfermo o pasando algún momento de prueba, amén. Sabemos que no estamos solos, amén, el Señor está con nosotros. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante del trono de la gracia, reconociendo primeramente de que te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos, Señor, conocer más de ti, porque tu palabra así lo dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Señor, en esta mañana bendice cada hogar representado, cada uno de mis hermanos, hermanas que están reunidas en esta mañana en la clase, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, por sus vidas, porque han perseverado. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor, porque tú comenzaste una obra en nuestras vidas, Señor, gracias. Señor, renueva las fuerzas. Si alguno está cansado, débil, si está en dificultades, Señor, el saber de que tú estás con nosotros, Señor, que no estamos solos, que tú peleas por nosotros la batalla. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor. Bendice en el nombre de Jesús. Pedimos que tú obres sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, sean restaurados los hogares, la familia. En esta mañana, Señor, queremos orar por los niños, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por los nietos, Señor. Orar por los hijos de nuestros hermanos, por sus sobrinos. Señor, obra en cada niño de este mundo, Señor. Obra en los pequeños, en aquellos, Señor, que viven en hogares de niños, Señor, en aquellos que han sido abandonados. Señor, pedimos que tú cambies la realidad de sus vidas, de que tú protejas el crecimiento de los niños, Señor, que tú seas obrando en sus vidas, porque tu palabra, Señor, lo podemos ver, que tú pusiste tus manos, los bendijiste, Señor. Señor, de ellos debemos aprender la inocencia, de ellos debemos aprender la humildad, Señor, que ellos no guardan rencor, ellos son un ejemplo para nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, sus vidas, reprende todo aquello que daña a los niños, Señor, en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Reprende, Señor, todo aquello que está ahí dañando a cualquier criatura pequeño desde el vientre, Señor. Bendice a los pequeños, Señor. Obra, Señor, que tu gloria, que tu presencia les guíe, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Rodrigo en esta mañana, la palabra bendita que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Prepara nuestro corazón, esta tierra sea buena para producir el fruto por el cual tú la has enviado en esta mañana. Abre nuestros oídos para estar atentos, Señor. Reconforta nuestro corazón con tu bendita palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén, Amén, hermano. amén. Damos gracias al Señor, primeramente por nuestros niños, a los que somos padres, abuelitos, tíos, que el Señor bendiga a nuestros niños y que nosotros también podamos ser de ejemplo para ellos. Recuerde, lo mejor que podemos hacer es dar el ejemplo. Y a veces, más que decir cosas, nuestro ejemplo habla más que 1000 palabras. Y lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando ya por varios meses estos evangelios sinópticos y nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo, con su ejemplo, siempre enseñó a sus discípulos. Ya estamos viendo el tema de la oración, ya en estas parábolas, ya que hemos estado compartiendo los últimos domingos, y nos damos cuenta cómo el Señor siempre se apartaba a orar. ¿Se da cuenta? Se levantaba temprano, se acostaba tarde, se apartaba a orar también, y todo eso lo veían sus discípulos. Y ahí llegó un momento en que ellos le preguntaron al Señor, ahí en Lucas capítulo 11, enséñanos a orar. Y ahí también lo vemos en Mateo. Y ahí el Señor les da una oración modelo, ya donde ellos, ¿verdad?, pueden guiarse y también nos sirve a nosotros de guía de cómo orar. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor, a través del ejemplo concreto de la vida que Él llevó, enseñó a sus discípulos.
Y por eso después a los discípulos se les empezó a llamar cristianos, porque decían ellos son pequeños Cristos. Y por eso se les decía cristianos. Entonces es importante, y sobre todo los que tenemos niños, que podamos ser de ejemplo. Vamos a empezar leyendo, voy a invitarle que abra ahí su Biblia en Lucas. Recuerda, estamos viendo la parábola ya de este amigo persistente, ya que llegó de noche a tocar la puerta, y este amigo que lo recibió fue a donde el vecino, a ver si tenía un poco de pan. Voy a leer Lucas capítulo 11, versículo 5 en adelante. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis las buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Y de esta parábola habíamos sacado 6 lecciones, o 7 enseñanzas, mejor dicho. Ya algunas ya las habíamos visto. Ya dijimos, hay momentos en nuestras vidas en que va a llegar, ¿verdad?, la necesidad a nosotros. Y vamos a necesitar ayuda. Ya, ¿verdad que lo dijimos? Así como este amigo que estaba recibiendo una visita, llegó el problema a su puerta de un momento a otro, más encima llegó de noche. También dijimos que para recibirla debemos pedirla. Si no pedimos ayuda, si no buscamos ayuda en el Señor, en oración, ¿verdad?, en la búsqueda de su palabra, no vamos a poder obtener ayuda. Y debemos dejar el orgullo de lado. Ya muchas veces el orgullo nos priva de recibir las bendiciones del Señor. Porque al pedirle al Señor tenemos que despojarnos de ciertas cosas. ¿Ya? Y debemos también, dijimos, ser persistentes. Esta es la tercera verdad que vimos de esta parábola. Debemos ser persistentes. También dijimos que debíamos ser específicos. ¿Vale? Cuando le pedimos al Señor ser específico en las cosas que estamos necesitando. ¿Ya? Si usted tiene una necesidad puntual, ore en esa necesidad. No como oramos a veces al aire y le decimos, Señor, bendice nuestras vidas, amén. Y no somos específicos en pedirle al Señor lo que realmente necesitamos. Lo mismo con los pecados. Si usted cometió un pecado y sabe que hizo malo, ora al Señor y pídale perdón específicamente por ese pecado. A veces estamos siendo redarguidos por algún pecado y cuando oramos le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, amén, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que es bueno hacerlo, mencionarlo con nombre y apellido, como digo yo. Señor, perdóname porque robé, porque mentí, porque eso va produciendo en nosotros, al nosotros escucharnos cómo estamos confesando nuestros pecados, también va produciendo algo en nuestro interior, en nuestra conciencia, ya que va escuchando que eso que hicimos estaba malo y lo pedimos con nombre y apellido, como digo yo. ¿Ya? Vamos a continuar, ya, bueno, ahí está lo que le estaba comentando, esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué pidió el hombre? Específicamente pidió 3 panes. Fue a donde el amigo le dijo, oye, necesito 3 panes. Este ciego de Bartimeo, que también lo vimos, ¿qué pidió? Misericordia. Y después el Señor, ¿verdad?, cuando ya lo iba a sanar, le preguntó específicamente qué quería. Parecía bastante obvio, ¿verdad? Alguien podría haber dicho, pero el Señor Jesús, ¿para qué le pregunta eso si este hombre es ciego? ¿Por qué no lo sana? No, porque el Señor también a través de esto va mostrándonos a nosotros la necesidad que tenemos. Recuerden, la oración no es para cambiar la voluntad del Señor. La oración es para que el Señor a nosotros nos vaya cambiando. Mientras vamos pidiendo, mientras vamos orando, el Señor va cambiando nuestros corazones. Y por eso el Señor Jesús a este ciego Bartimeo le preguntó qué quería que él hiciera. Y el ciego le dijo, quiero recobrar la vista. ¿Ya se dan cuenta cómo el Señor le dijo que tenía que ser específico en sus peticiones? Debemos ir siempre, hermanos, a nuestro Dios, y esto es importante, con un corazón contrito y humillado. A pesar de que debemos ser específicos, ya no debemos tener corazones altivos.
Mi corazón es orgulloso. Señor, quiero que tú me des esto, yo lo quiero de este color, y prácticamente tenemos al Señor como nuestro siervo, que Él debe cumplir nuestras peticiones, y la verdad de las cosas que no es así. Debemos ir con corazones sinceros. Salmo 51:17, hermana Evelyn, por favor. Amén. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. ¿Se dan cuenta? Con corazones siempre contritos, con corazones humillados. Si el Señor no quiere que usted se humille como lo hacemos, como lo hacen los seres humanos, para pisotear al que está ahí humillado, no. El Señor dice que quiere que nos humillemos porque Él nos va a levantar. Él nos va a poner en lugares altos. Pero primero debemos humillarnos. ¿Por qué? Porque vamos dejando nuestro orgullo de lado, vamos dejando todas estas cosas que no agradan al Señor, las vamos dejando de lado. Otra verdad de esta parábola, debemos pedir comprendiendo el contraste, ¿verdad? El contraste entre nuestro Padre Celestial y los demás. Por eso el Señor dice, si los padres terrenales saben dar buenas cosas a sus hijos, siendo malos, mucho más nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial nos dará lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que nos ha dado Él? El Espíritu Santo. ¿Ya? Amén. No como este amigo que fue brusco, ¿verdad? El amigo cuando fueron a pedirle, ¿verdad? Tocarle su puerta, a pedirle pan, fue brusco, no lo quería ayudar. No lo quería ayudar. Lo terminó ayudando no por amor, lo terminó ayudando para que no le molestara más. Ya nuestro Padre Celestial no es así con nosotros. Ya Él no porque le estemos orando y pidiendo. Él al final dice, ¿saben qué? Me aburrieron ustedes y les voy a dar lo que quieren para que ya no sigan orando. No, es todo lo contrario. Ya estos son contrastes que el Señor hace entre la gente del mundo y nuestro Padre Celestial. El Señor todo lo que hace por usted y por mí lo hace por amor. Ya recuerde, nuestro Dios nunca duerme. Nos trata con amor, misericordia, y también Él es paciente con nosotros. Salmo 121, vamos a leer eso de corrido. Hermana Nancy. Amén. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Amén. Hermana Andrea, por favor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Hermana Amén. Jimena. Active su micrófono, hermana Jimena. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Se dan cuenta que esa es la voluntad del Señor? Nos trata con amor, Él nunca se duerme, Él nunca está ocupado, hermano, siempre tiene tiempo para usted, siempre tiene tiempo. Vaya confiadamente, nunca el Señor lo va a echar. El Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ya, si usted a lo mejor está apartado de los caminos del Señor y dice, no, si el Señor ahora no me va a recibir, ya en realidad llevo mucho tiempo apartado. No crea eso, el Señor siempre lo está esperando. Recuerden en la parábola del hijo pródigo, cómo el padre esperaba, ¿verdad? Miraba por la ventana que su hijo volviera. Así es nuestro Dios, hermanos. No se haga una idea errada de nuestro Dios. Ya a veces se ha presentado un Dios de castigo, un Dios de juicio, ¿verdad? Y no, la verdad de las cosas es que no es así nuestro Dios. Es un Padre amoroso. Nos trata con amor, nos trata con misericordia y nos tiene paciencia. Nos tiene paciencia. Ya, el rey David cuando oraba decía, recuerda, Señor, que nosotros somos polvo. ¿Ya? Y el Señor se acuerda de esas cosas, sabe que fallamos, sabe que somos débiles, sabe que hay momentos en que no queremos leer la Biblia, que no queremos buscarle, ¿verdad? Estamos a lo mejor tristes, nos pasó algún problema. El Señor sabe, el Señor nos entiende. Por eso vino y se hizo hombre a través de Jesucristo. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Dice alguien que fue tentado en todo, alguien que sufrió todo, ¿verdad? Sufrió la muerte en la cruz. Entonces vaya confiadamente a donde el Señor. El Señor es un Dios que nunca duerme, nunca descansa. Otra verdad en relación a esta parábola, debemos confiar en la bondad de Dios. Recuerde, uno de los atributos morales de Dios es la bondad. ¿Ya? Uno de los atributos morales, cuando en la clase Éxodo 1, antes teníamos las clases doctrinales y aprendíamos de Dios, y dentro de uno de sus atributos era que Dios era bondadoso. Ya vamos a leer
esos versículos, por favor, mis hermanos que me ayudan. Los que tienen ahí los versículos, el 105. Amén. Amén. Ya, dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Hermana Nancy, Salmo 145 del 8 al 9. Después mi hermana André y después mi hermana Jimena. Ahora sí. Amén. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia y su misericordia sobre todas sus obras. Amén. Amén. 145. Sí, perdón, hermana Andrea, Lamentaciones, 3:25. Amén. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y Santiago 1:17, hermana Jimena. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en él, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor es bondadoso, hermanos. Confíen en eso, confíen que el Señor, uno de sus atributos morales más importantes que Él tiene también es la bondad. ¿Ya? Debemos confiar en el Señor y confiar en que a través de la bondad que tiene Dios con nosotros, Él hará lo mejor que a nosotros nos puede pasar. Él hará lo mejor para nuestras vidas. Recuerda, el Señor siempre lo ha dicho. Yo quiero que tengan gozo, que su gozo sea completo. Ya que su gozo sea completo, Amén. porque a veces se ha presentado este evangelio como un evangelio aburrido, ¿ya? Un evangelio de prohibiciones, que no puede hacer esto, y le hacen una cantidad de reglas, de normas a los hermanos o a las personas, y las personas no quieren venir a Dios porque dicen, no, porque no voy a poder hacer esto, voy a llevar una vida como bien fome, bien aburrida. Y la verdad es todo lo contrario, hermanos. En el Señor tenemos plenitud de gozo, plenitud de vida. Entonces confíen en la bondad del Señor. Otra verdad de esta parábola, y ahí como dice Lucas 11:13, si nosotros, ¿verdad?, siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo más importante que Él ha enviado, su Espíritu Santo, a quienes se lo pidan. El Espíritu Santo es la respuesta más grande de Dios a nuestras oraciones. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo primero nos sella, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, sella nuestras vidas, nuestros corazones, y después es nuestro ayudador. No solamente hace la obra de cambiarnos, de regenerarnos, de hacernos hijos de Dios, sino que viene a vivir y a morar en nuestros corazones, y nos va guiando, nos ayuda a orar, dice la Escritura, intercede por nosotros. Muchas veces no sabemos cómo pedir, muchas veces estamos arrodillados, buscando al Señor por alguna necesidad, y no sabemos ni siquiera qué decirle al Señor. Sepa que cuando usted está ahí postrado, el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Aunque usted no abra su boca, Amén. el Espíritu Santo está orando por nosotros. ¿Ya? Jesús, ¿verdad?, hace este contraste, ¿ya?, entre los padres terrenales y nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Era una forma, era como un hebraísmo de hacer contrastes. ¿Ya? Pero no diciendo, miren, pero como los padres terrenales son buenos, yo soy bueno. No. Es un contraste que hace el Señor diciendo, ¿ya?, estos padres que ustedes tienen aquí en la tierra, siendo malos, le hacen buenas cosas a sus hijos, con mucha mayor razón nuestro Padre Celestial. Eso es lo que el Señor está tratando de enseñar con esto. Ya les dije, ¿verdad? El mayor regalo es el Espíritu Santo. Cuando usted entrega su vida a Cristo, los que hemos entregado nuestras vidas a Cristo, y ¿verdad?, y recibimos al Señor como Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos sella, dice, ya con ese Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, 13, 14. Amén. Hermana Evelyn. Amén. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén, ¿verdad? Hemos recibido al Señor y ahora tenemos el Espíritu Santo. Ya recuerda, hermanos, usted se ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo mora en usted.
mora en usted. Amén. Ya nosotros lo oramos al Señor para que el Señor nos Amén. llene, para una llenura, o sea, para constantemente estar buscando del Señor. Pero a veces oramos y decimos, Señor, envía tu Espíritu Santo. Y si el Señor ya lo envió, ya el Espíritu Santo está con nosotros. Ya nosotros tenemos que buscar para ser llenos del Espíritu Santo, para rebosar del Espíritu, para seguir buscándolo. ¿Por qué? Porque nos enfriamos. Nos enfriamos, eso es lo que pasa. Por eso el Señor en Apocalipsis, ahí a una de las iglesias les dice, tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ya todos los que hemos pololeado, ya cómo era cuando empezamos recién a andar con nuestros pololos, el amor ahí, ¿verdad? Enamorados, andábamos todo el día, podíamos pasar horas y horas hablando con esta persona, no nos aburríamos, queríamos verla todos los días, ¿verdad que nos pasaba? Pero después con el tiempo, ¿qué empezó a pasar? Empezó a bajar ese amor, ese primer amor. Lo mismo pasa con el Señor. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Pero no porque el Espíritu Santo no esté en usted, sino porque lo vamos apagando ese primer amor que tuvimos. ¿Ya? Es importante eso, hermano, no se olvide. El Espíritu Santo mora en usted. Mora en usted. Dígale al Señor que si se ha apartado, que vuelva a encender la llama del Espíritu Santo, que está en su corazón. ¿Ya? Le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Ora, ¿verdad? Para que ese Espíritu Santo vuelva, ¿verdad? A encender tu corazón, a ese amor que teníamos por Cristo. Si hacemos memoria cómo éramos cuando recibimos por primera vez al Señor, nos vamos a dar cuenta que no hacemos ni la mitad de las cosas que hacíamos cuando entregamos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Cómo buscábamos al Señor, cómo leíamos la Biblia, cómo queríamos leer la Biblia todos los días, orar, estar en la iglesia. Y de a poquitito, ¿verdad? Fuimos apagando ese primer amor. Entonces pidámosle al Señor que vuelva ese primer amor. Ya como creyentes debemos, hermanos, orar, ¿verdad? Para esta llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Hermana Nancy, por favor. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. ¿Verdad? No se embriaguen con vino, sino sed llenos del Espíritu. Y esa palabra en griego es una llenura constante. Estar buscándolo constantemente, llenándose constantemente del Espíritu Santo, que ya, como le digo, mora en usted, ya. Eso lo debe tener claro, hermano. Lo vuelvo a repetir, entregó su vida a Cristo y el Espíritu Santo mora en usted y está morando en usted. Amén. Vamos a ver esta parábola de la viuda persistente, hermana Andrea, por favor, si usted la puede leer. Amén. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. 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 Vuelvo a repetir, este es un contraste que hace el Señor con este juez injusto. Ya no es que como el juez, como hay jueces injustos que hacen justicia, por eso Dios lo tiene que hacer. No, Dios no se cansa. Dios no le responde a usted porque ya le cansó, o usted le cansó a Dios tanto pedirle o tanto, ¿verdad?, orar. No, el Dios lo responde porque es un Dios amoroso. Ya recuerde, por eso no responde. Amén. No lo hace para que usted lo deje de molestar. Ya es todo lo contrario. Al Señor le gusta que usted siempre le pida por las cosas más chicas de su vida. Si usted cree que hay algo muy pequeño que no necesita orar, ya sepa que el Señor quiere que usted ore. Cualquier cosita, lo más chico, buscar colegio a nuestros niños, no sé, si tenemos que hacer alguna compra importante, estamos buscando casa, arriendo, ore al Señor, para que el Señor le dé luz, ilumine Amén. su caminar. Yo, gracias a Dios, en mi trabajo, el Señor siempre me ayuda, siempre me ayuda. Yo cuando me levanto, oro al Señor para que me ayude.
Ya tengo ahí unos colegas de testigos cómo el Señor abre puertas. El abogado que trabaja conmigo me dice, oye, yo no sé cómo tú en la mañana haces tantos trámites, y yo cuando salgo, me dice, con suerte hago uno, con las tremendas filas que se arman en los notarios, pero yo me doy cuenta cómo el Señor abre puertas. Me llama la gente, ¿verdad?, que trabaja en el notario y me dice, sube nomás al segundo piso y veamos un trámite. Y yo hago muchos trámites y yo no sé la verdad de las cosas cómo lo hago, pero me doy cuenta cómo el Señor me ayuda y cómo me bendice también en mi trabajo. Y ahí Alejandra, que está conectada, se ríe porque a veces nos pasa, estamos buscando, no sé, para algún propietario, alguien en el terreno, que son, ¿verdad?, caminos de ripio, que uno ve una casa cada 200 metros, y vamos preguntando en una casa y era justo la que andábamos buscando. Entonces, yo me doy cuenta cómo el Señor, ¿verdad?, abre puertas. Se glorifica. Y no son cosas que, porque alguno pensará, sí, es que a lo mejor tengo que orar solamente por las cosas que son espirituales, entre comillas, ¿verdad? Solamente las cosas que hacemos para la iglesia. No, hermanos, el Señor nos ayuda en todo. Cuando usted Amén. pasa a ser hijo de Dios, todo lo que usted hace es espiritual. El trabajo que tiene, que es secular, usted lo hace ¿como para quién? Para el Señor. Todo lo que hace, hermano, todo, todo, todo. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, eso es todo. Todo. No crea que son Amén. solamente las cosas espirituales, o llamadas que nosotros las llamamos espirituales. Todas las cosas, hermano, todo lo que usted hace, le va a ayudar para bien. Le va a ayudar para bien. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, por todas las cosas. Ya Jesús, en esta parábola, sigue enseñando, recuerde, la necesidad de orar, la necesidad de siempre estar orando y nunca desmayar. Ya no se olvide, hermanos, si está pasando por algo muy difícil, ore, es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor, no eso es lo último que hace. Porque algunas personas piensan, chuta, no me va a quedar de otra que orar. Pues. Después que trató de hacer todo, ¿verdad? Fue al doctor, no sé, pues fue al banco, trató de conseguirse un préstamo con un amigo, lo que sea. Después que nada le resultó, ¿qué dice? Yo creo que lo mejor, lo que nos va a quedar es orar, pues, encomendarnos al Señor. Pero la verdad de las cosas que debería ser todo lo contrario. Primero, encomendar nuestras vidas al Señor. Nuestro pastor Leal siempre nos cuenta la experiencia cuando se quemó la iglesia y andaba buscando cómo reconstruirla y tocaba puertas por allá. Y llegó un día, dice que se paró en la calle y dijo, Señor, si esta iglesia es tuya. Y oró al Señor y después al otro día el Señor le abrió la puerta y solucionó el problema que él tenía. Y siempre nos contaba que él había hecho todo primero y al final le pidió al Señor. Y la verdad de las cosas que es lo primero que debiéramos como cristianos hacer. De ahí se va a dar cuenta que además de entregarle nuestras cargas al Señor, se va a dar cuenta que el Señor le va a dar paz. Pero cuando uno ora, cuando uno se postra al Señor, buscando ayuda, buscando consuelo, el Señor lo primero que hace es consolarnos. Es darnos esa paz que viene solamente de Él. Y también ¿verdad?, nos abre una puerta de bendición para lo que estamos necesitando. ¿Ya? Antes de contar, hermano, esta parábola a nuestro Señor Jesucristo, Él estaba enseñando a sus discípulos acerca del futuro. Recuerden, hermanos, Mateo, Marco y Lucas, cuando hablan de la venida del Señor, está hablándole a los judíos. Eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Cuando el Señor en estos 3 evangelios habla del reino, habla de su venida, es una venida terrenal. Es porque el Señor va a venir a reinar a este mundo. ¿Y con quién va a reinar? Con su pueblo Israel. Recuerde eso, no se olvide, hermano, con su pueblo de Israel. Nuestra morada no va a ser terrenal, nuestra morada es celestial. ¿Ya? Se lo recalco. Nosotros como cristianos no tenemos promesas terrenales en cuanto al reino. Nuestras promesas en el Señor son celestiales. Por eso el Señor le dijo, yo voy pues a preparar morada. Para donde yo esté, o sea, en el cielo, allá estén ustedes. Entonces nosotros como cristianos, nuestra morada es en los cielos. Y por eso el Señor estaba refiriendo le estaba hablando de la venida, le estaba hablando del futuro a sus discípulos. Mire lo que dice el 20:37. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, recuerde, ese reino de Dios es cuando el Señor venga a instaurar su reino aquí en la tierra. El reino de Dios, dice, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero siempre es necesario que padezca mucho
y sea desechado por esta generación. ¿Se dan cuenta? El Señor le está hablando del futuro próximo también, que iba a acontecerle a él, que iba a morir, que iba a ser crucificado. Entonces, mientras el Señor le estaba diciendo a sus discípulos que él tenía que sufrir, que él tenía que morir, sus discípulos empezaban a entristecerse. Recuerden el último día cuando a Pedro le dice, tengo que ir y ser entregado en manos de pecadores. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, no te acontezca esto, de ninguna manera te pase esto a ti. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Entonces, en ese contexto del futuro, de las cosas que iban a pasar, que no eran buenas, que no eran buenas noticias, el Señor les empieza a hablar de la importancia y la necesidad de seguir orando y no desmayar. Ya Jesús estaba preparando a sus discípulos, ya porque él sabía que iba a morir y les iba a dejar. Ya, entonces tengamos siempre en cuenta ese contexto, ya, de esta parábola de la viuda persistente. Ya, a raíz de esta parábola, de lo que el Señor contó, sabemos, hermanos, y vamos a ver 4 verdades de esta parábola, que existe mucha injusticia en el mundo, y eso yo creo que todos lo tenemos más que claro y más que asumido. Ya, la viuda se quejaba ¿de qué? De un enemigo. Ya, lamentablemente esta viuda no tenía un esposo, ya en ese tiempo el hombre, una cultura muy machista, entonces el hombre cuidaba de su esposa, la protegía, y lamentablemente esta viuda no tenía quien la cuidara. Ya, entonces tenía un enemigo que le hacía mal, dice la Escritura, ya, y se quejaba, se fue a quejar ¿dónde? Donde este juez injusto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe mucha injusticia en este mundo. Pero como cristianos, hermanos, debemos ayudar a los necesitados, tanto a las viudas como a los huérfanos, dice la Escritura, debemos ayudarles. Santiago 1:27. Hermana Jimena, por favor. Si mi hermana Araucanía puede leer, me levantan el dedito, yo después les doy un texto ahí en el chat. Ya, yo le voy a mandar un texto a la hermana Alejandra. La Cecilia está ahí, pero no está la Cecilia, está en espíritu. Ya, hermana Jimena. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. ¿Se dan cuenta? Ayudar a las huérfanas, a los viudas, ese debe ser también, hermano, nuestro sentir que también estamos en Cristo, ayudar a los necesitados. Ya existe, hermano, en este mundo, y lo sabemos, mucho pecado, mucha injusticia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, hermana Evelyn. Amén. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Han puesto una lista de cosas cómo va a ser el hombre en los últimos tiempos. Y lo vemos, hermano. Si usted lo lee después con detenimiento, se va a dar cuenta que está así el hombre el día de hoy. Amadores de sí mismos, ¿verdad? Se preocupan de ellos nomás. Sí, ya, de tener. Ya, eso es la característica de los hombres ya en los últimos tiempos. Ya sabemos que en los últimos tiempos la maldad ha aumentado y seguirá aumentando, hermano, si esto no va para mejor. Ya no crea que esto va a mejorar. Ya siempre va a ir de mal en peor, de mal en peor. Y ahí va a llegar un momento que el Señor ya dice que la maldad, ¿verdad?, va a llegar arriba y ya el Señor va a decir hasta aquí llegamos y va a venir primero por su iglesia y después, ¿verdad?, a hacer juicio a este mundo. Segundo, Dios quiere que oremos sin desmayar. Importante, hermanos. Ya, la voluntad del Señor es que nadie perezca. Ya lo leyó la hermana Jimena ahí en 2 de Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso también tiene que ser una oración diaria de nosotros, hermanos. Ya, yo creo que todos los que estamos acá tenemos familiares que no son cristianos. Sí. Y que en el fondo, ¿verdad?, tenemos ahí ese dolor en nuestros corazones de saber que si parten de este mundo, su fin no es bueno. O sea, yo creo que todos los que estamos acá, yo creo que si hago una encuesta, todos tenemos a alguien ahí en nuestro corazón que no conoce de Cristo. Y por él debemos orar. Debemos orar sin desmayar, hermano. Estar orando por él, y no solamente por nuestros familiares, vecinos, amigos, conocidos. Y por eso es bueno, cuando le decía en un principio, ser específico. Ser específico. Busque
y anote ahí en una agenda el nombre por la persona que está orando. Porque, claro, a veces nos sale más fácil, Señor, oramos por los pecadores que se arrepientan y amén, así como bien, como todo el mundo. ¿Ya? Pero que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque eso nos va a ir dando amor por esa persona. Cuando usted lo anota ahí, esa persona, el nombre, no sé, de algún compañero de trabajo, algún familiar, lo anota y ora por él específicamente, bendice a esta persona con nombre y apellido, se va a dar cuenta cómo el Señor también va a ir cambiando su corazón. Y cuando nos toque el momento de ir a predicarle, si nos juntemos con esta persona, se va a dar cuenta cómo va a tener tanto amor por esa persona que el Señor le va a dar una palabra para que la lleve y esta persona pueda entregar su vida a Cristo. Sin desmayar, hermanos, tenemos que orar. Jesús sabía, como les dije anteriormente, que este mundo iba a ir de mal en peor. Y por eso está animando a sus discípulos. Ya los anima con esta parábola de que oren y no desmayen. Este juez ya nos ilustra lo que Dios no es. Este juez injusto. ¿Ya? Dios no es injusto. Lo sabemos. Génesis 18:25, hermana Nancy, y mi hermana Andrea, Salmo 89:14, por favor. Amén. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Amén. ¿Y Salmos? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. ¿Se dan cuenta? Es otro atributo de nuestro Dios. Es un Dios justo, justo. Ya no piense que el Señor en algún momento va a hacer injusticia. No, el Señor es justo. Y usted me dice, bueno, y la persona que nunca escuchó del Señor y se va a tener que ir al infierno, suena como injusto de parte de Dios. No, el Señor es un Dios justo. Ya recuerden, la creación hablan de que existe Dios. Entonces dice que nadie tiene excusa, hermano, nadie tiene excusa. Todos tienen un poquito de luz. Todos, a algunos se les ha dado más luz, como a ustedes que me están escuchando ahora, nosotros que estamos escuchando la palabra, hemos tenido más luz, pero a todos se les ha entregado un poco de luz. Dice que la creación cuentan la gloria de Dios. Amén. A los científicos cuando examinan la creación, examinan el universo, o sea, claro, afuera, cuando han salido fuera de la Tierra, se dan cuenta, los que son sinceros, que esto no salió de la nada, que hay un diseño inteligente. Todo el diseño de la Tierra, todo esto, está, ¿cómo se llama? Está bien hecho, está perfecto. Amén. El orden de la creación que se describe en Génesis, un científico decía, es tal cual como yo me lo imaginaría que sería. Ya primero la luz, ¿verdad? Todo en orden. Hay un orden. ¿Por qué? Porque lo hizo el Señor. Amén. Entonces, sepa eso, hermanos. Sepa eso. Dios es un Dios justo, ¿ya? Se interesa, hermanos, por las necesidades de cada uno de nosotros. No como este juez, que lo único que hizo fue hacer justicia para que no lo molestaran más. Mateo 6:26, Mara Jimena. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Amén, gloria a Dios. Desde un principio está pronto a ayudarnos. Mateo 6:8 y Salmo 139:4. Amén. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Amén. Hermana Nancy, Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Tú la Amén. sabes toda. Tú la Perdón. sabes toda, amén. ¿Se dan cuenta? ¿Qué Dios de amor tenemos, hermanos? ¿Qué Padre amoroso tenemos? Imagínese usted antes que usted se arrodille o se siente a orar, el Señor ya sabe lo que usted le va a pedir. Ya sabe ya. Esta Amén. mujer adúltera, ¿se acuerdan cuando llegó ahí a los pies de Cristo y la iban a apedrear? No alcanzó ni a abrir su boca, no dijo nada. Lo único que hacía era llorar, estaba ahí postrada a los pies del Señor. ¿Y qué hizo el Señor después? Vete, no peques más, tus pecados te son perdonados. ¿Y esta mujer dijo algo? No dijo nada, ni una palabra. ¿Se dan cuenta cómo el Señor ya conoce la intención de nuestro corazón? El hijo pródigo no alcanzó a decir ni la mitad del discurso que traía. Y su padre ya lo estaba besando, ya le había puesto un anillo nuevo, ya lo había recibido. Así es nuestro Padre Celestial. Si el enemigo, hermano, el que nos dice cuando nos hemos apartado, el que nos dice, no, si el Señor ya no te va a perdonar.
Mira, de esto pediste perdón ayer y hasta misma hora que pediste perdón lo volviste a hacer. Eso lo hace el enemigo. ¿Para qué? Para que usted diga, no, si en realidad ya tiene razón, el Dios ya, esta no me la va a perdonar. ¿Cómo se la voy a hacer de nuevo? Dice uno. Pero ese es el enemigo, hermano, el enemigo que uno lo va atacando para que no vuelva al Señor. Pero nuestro Padre amoroso es todo lo contrario, hermanos. Es todo lo contrario. Es justo, se interesa por nosotros, sabe de qué tenemos necesidad. Sabe de qué tenemos necesidad. Y a través de ese conocimiento que tiene de nosotros, es porque nos pasan cosas en nuestras vidas. Porque a veces el Señor, como sabe que nos estamos apartando, permite que nos pasen cosas, permite las tribulaciones. ¿Para qué? Para que no nos alejemos. Si la única manera, hermano, yo siempre lo digo, si podemos hacer memoria en nuestras vidas, ¿cuándo ha sido la vez que más hemos buscado del Señor? La vez que más hemos orado, la vez que más hemos estado arrodillados ahí, postrados en el suelo orando. ¿Cuándo ha sido? Cuando hemos tenido problemas. Un familiar enfermo, falta de trabajo, alguna tragedia que nos pasó, ¿verdad? Lamentablemente es así, hermano, y tenemos que reconocerlo. Entonces yo siempre digo, no esperemos, hermanos, que nos pasen cosas para buscar del Señor. Hagámoslo antes, busquemos al Señor. Y se va a dar cuenta cómo el Señor va a estar con usted. Tercero, recibiremos justicia de Dios cuando oramos. Ya, el Señor, la justicia de Dios llega. Ya, los juicios de Dios, dice Salmos 19:9, son verdad, son todos justos. Ya, recuerda, el Señor nunca va a hacer algo injusto. Entonces, si usted está orando para recibir justicia de parte de Dios, sepa que el Señor le va a hacer justicia. Más temprano que tarde, a veces se demora. ¿Ya? Porque a veces queremos todo al tiro, pero la justicia del Señor llega. Muchas veces llega rápidamente. Así como en Hechos 12:5-8. ¿Quién lo tiene? Hermana Andrea. Amén. Amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. ¿Qué había pasado? Que el apóstol Pedro había sido encarcelado. Primero Herodes había matado a quién, a Jacobo. Había encarcelado a Pedro y lo quería matar. Y cuando dice el versículo 6, cuando Herodes lo iba a sacar, quiere decir que lo iba a sacar y lo iba a matar. Y ahí la iglesia estaba orando por Pedro y sabemos que el Señor tenía un plan para Pedro. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Rápidamente respondió la oración de sus hermanos que estaban orando por Pedro y hizo este gran milagro, ¿verdad? Y lo sacó de la cárcel. Ya respondió rápidamente porque era necesario. Pero a veces su justicia se retrasa, hermanos. Ya, pero sepa que es por la misericordia del Señor. Segunda de Pedro 3:9, hermana Jimena, de nuevo, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor ha retardado su venida, hermano. Por su misericordia, por su amor. Ahí en Apocalipsis también hay un episodio donde se habla de que los justos, ¿verdad? Los mártires estaban orando al Señor en su presencia para que se le haga justicia. Y ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre? Y el Señor le dice, un tiempo más, porque todavía me falta pueblo. Todavía el Señor está reuniendo todo su pueblo. ¿Ya? Por eso el Señor espera y no hace justicia de inmediato. ¿Ya? Muchas veces queremos y le pedimos al Señor por algún motivo en especial que el Señor haga justicia. ¿Ya? El Señor dice, pero ¿por qué esta persona que es tan mala? El Señor nos manda un rayo, ¿verdad? Y que se muera. Porque sigue haciendo daño, sigue lastimando personas, no sé, sigue haciendo cosas que no le convienen a esta humanidad. ¿Por qué el Señor lo tiene ahí? Y es por su misericordia, hermanos. Es por su amor, es por su bondad. Por ejemplo, el creador de esta revista Playboy, estas que han hecho tanto daño a la juventud, ¿ya? ¿Por qué el Señor no lo juzga de inmediato? No, porque las obras que le ha hecho, que ahora está muerto, siguen haciendo daño. Entonces, cuando ya venga el Señor a hacer juicio,
ahí recién él va a recibir su castigo, va a recibir su juicio, ¿ya? Porque todavía falta que las obras que él ha hecho malas siguen produciendo daño a las personas. Entonces hay un día determinado donde el Señor va a hacer y va a traer juicio a esta humanidad. Ya no lo olvide, hermanos. No crea que el Señor está retrasando su juicio. Hay un día que el Señor ya ha determinado, ya, donde nuestras oraciones van a ser contestadas, ya las que no han sido contestadas, y estamos orando por juicio, ya, y porque el Señor nos haga justicia. Hechos 17, 30, 31. Amén. Amén, dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Amén. segunda de Tesalonicenses, hermana Nancy, active su micrófono. Ahí está. Amén. Porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, incluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado con todos los que creyeron. ¿Por qué nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros? Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amén. 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 ¿Se dan cuenta? Ahí dice, ¿verdad? Los que no han recibido la verdad del Evangelio van a ser juzgados y van a recibir, ¿verdad? De acuerdo a cómo ellos han obrado también, de acuerdo a lo que sabían, de acuerdo a la palabra que tenían. Entonces, descansemos en que el Señor es un Dios justo, y que Él va a hacer justicia. ¿Ya? También dice la Escritura que la venganza es del Señor. Entonces nosotros no tenemos que ser vengativos. Ya tenemos que dejar la venganza y el Señor nos va a vengar. ¿Ah? No crea que el Señor, o no crea que la justa venganza que a veces uno piensa en su corazón, ya el Señor no lo va a hacer. En algún momento el Señor también, a través de estos juicios, ya va a hacer venganza de lo que nosotros nos pasó. Ya, tenga eso siempre consciente. Lo único bueno y lo único que debemos tener siempre en cuenta es que como el Dios es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios de misericordia, la justicia y la venganza que Él hace, porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, la hace de acuerdo a todos estos atributos que Él tiene. Amoroso, misericordioso, porque nosotros como humanos cuando nos enteramos de algún hecho que es terrible, no sé, pues hemos escuchado cómo hombres se han violado niñitos muy chiquititos y después los matan, ¿verdad? ¿Qué decimos nosotros? Ah, córtenlo en pedacitos y que todos lo vean, ¿verdad? Que somos como bien, ¿verdad? Entonces, nosotros como humanos no tenemos esa capacidad de poder, por nuestras propias fuerzas o por nuestras propias capacidades, hacer este tipo de justicia. ¿Ya? Porque no nos sabemos, de alguna manera, controlar, por decirlo de alguna forma. No lo podemos nosotros asimilar. Pero nuestro Dios, que es Dios de misericordia, de amor, de bondad, pone todos estos atributos, ¿ya? Y hace justicia. Sin dejar de lado la misericordia, sin dejar de lado el amor, sin dejar de lado la justicia. ¿Ya? También el Señor va a ser justo y lo va a hacer, ¿ya? Pero como es un Dios de amor, lo hace y confiamos en esa justicia. Por eso déjele todas sus injusticias que ha tenido, déjenle en las manos del Señor. Y los que hemos tenido alguna injusticia en nuestras vidas y la hemos dejado en las manos del Señor, nos damos cuenta cómo el Señor ha obrado.
ha obrado. Y a veces, cuando hemos querido de alguna manera vengarnos nosotros, pero descansamos en el Señor, a veces esa misma persona que nos hizo algún daño, nos damos cuenta que después el Señor la recibe. Ya conoce del Señor a través de nuestro testimonio y recibe a Cristo. Entonces imagínense si nosotros quisiésemos hacer justicia por nuestros propios medios, ¿qué pensaríamos de esa persona que nos hizo daño? No, esta persona no merece el perdón de Dios. Y si el Señor la perdona y nosotros hemos tenido eso en nuestros corazones, ¿cómo lo vamos a recibir después como hermanos? ¿Nos va a costar? Nos va a costar. Porque hemos querido nosotros hacer justicia o vengarnos nosotros. No, Señor, mándalo al infierno. Y si después esa persona se arrepiente, por eso mejor descansamos en la justicia del Señor. Sigamos. 4, otra verdad acerca de esta parábola. Ya, aunque la justicia vendrá, ya sabiendo como cristianos que el Señor es justo y va a hacer justicia, a veces nos damos por vencidos. Nos rendimos y dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor, ya, y nos damos por vencidos como cristianos. Y por eso al final en el versículo 8 pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ya? Como la viuda cuando Él venga, ¿verdad? ¿Hallará Dios fe, ¿verdad?, en esta tierra? Como esta viuda que seguía teniendo fe, a pesar de que este juez no le respondía, no le contestaba, seguía insistiendo con fe para que este juez injusto le hiciera justicia. ¿Seguiremos pidiendo como la viuda? ¿Ya? Sabiendo nosotros, hermanos, que la justicia de Dios es segura, debemos hacerlo, hermanos. No debemos desmayar. Y esa es la, ¿cómo se llama? Y ahí el Señor estaba a sus discípulos animándoles a nunca dejar de orar, a nunca dejar de buscar al Señor. Vamos a pasar a esta otra parábola, ya del fariseo y el publicano, ya que está ahí en Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. Hermana Andrea, por favor, usted nos ha leído las dos parábolas, lea esta también. Amén. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, amén. ¿A quién le relató esta parábola el Señor? A los líderes religiosos que estaban ahí, a los altivos. A él se dirigió. Dice, por eso dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quiénes eran estos? Los fariseos. A ellos el Señor vino y les refirió esta parábola. ¿Recuerden quién era el fariseo? Las primeras clases de este evangelio sinóptico hablamos de los fariseos, de los publicanos, ¿se acuerdan? Yo les dije, lo estamos estudiando para que usted lo tenga en su mente. Ya, para saber cuando el Señor aquí lo va a mencionar, por qué el Señor le hablaba tan duramente a estos fariseos. ¿Ya? Pero este fariseo, a la vista de todo el pueblo, era un líder religioso respetado, ya que lo tenían en buena estima, la gente lo miraba y lo admiraba. ¿Ya? Ese era el fariseo de esos tiempos. ¿Quién era este publicano? Era un recaudador de impuestos. ¿Ya? Y como recaudaba impuestos, era odiado por todos. Y no solamente, acuérdense cuando hablamos de los publicanos, estos publicanos, la mayoría de ellos eran judíos. El Imperio Romano, que recaudaba los impuestos, ¿a quién contrataba para recaudar impuestos? A los mismos judíos. ¿Por qué? Porque entre ellos se conocían. Entonces yo que era judío conocía que tenía a mi hermano, conocía lo que ganaba, lo que tenía, entonces por eso le podía cobrar el impuesto. Fuera de cobrar el impuesto que el Imperio Romano, ¿verdad?, les tenía ahí establecido, además ellos, la ganancia que ellos tenían, los publicanos, era lo que podían cobrar de más. Imagínense, el Imperio Romano le decía, no, yo necesito que usted cobres este impuesto, pero si tú cobras más, esa diferencia va a ser para ti. Imagínense lo que hacían, siendo judíos también ellos, y por eso eran odiados por todos. Eran odiados por todos estos publicanos. Y entonces, pues, imagínense, ahí tenemos el contraste entre este fariseo respetado y el publicano que era odiado por todos.
Ya vamos a ver 3 verdades acerca de esta parábola, entre el contraste, ¿verdad?, de estas 2 personas. Primero, el fariseo, ¿en qué confiaba? En su propia justicia. Sí. ¿Se dan cuenta cómo él estaba orando? El fariseo se honraba a sí mismo, ¿ya? Él decía, yo hice esto, yo no soy así. ¿Se dan cuenta? Vamos a leer ahí Primera de Crónicas 29:11. ¿Hermana Jimena? Mi hermana Alejandra, Judas 1:25. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén. Hermana Alejandra, Judas 1:25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Solo Él merece nuestra alabanza, nuestra gloria, nuestra honra. Todo lo que ustedes, hermanos, todo lo que somos, es gracias al Señor. Pero este fariseo, ¿qué hacía? Se honraba a sí mismo. Se hablaba a sí mismo. Se decía, miren lo que decía él. Dice, el fariseo, el versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Se dan cuenta? Como que él mismo se estaba orando. Se hablaba consigo mismo, diciendo las palabras de esta oración. Ya el versículo 18. Otra característica de este fariseo, estaba orgulloso de las cosas que no hacía. Orgulloso. Decía, gracias porque no hago esto, gracias porque no soy como este que está acá. Estaba orgulloso de cómo él era. Entonces, cuidado también nosotros como cristianos, que no nos vaya a pasar eso. ¿Alguna vez usted ha mirado al lado y ha dicho, oye, este hermano que hace esto, que esto otro? Yo no soy así, pero el Señor lo bendice igual. No sé si le ha pasado. Tengamos cuidado, porque todo lo que nosotros somos en Cristo, somos así porque el Señor lo permite. Como una vez predicó nuestra hermana Jimena, en Cristo. Todo lo que somos en Cristo. Ya no merecemos nada, hermanos. Somos para el Señor, somos todos pecadores. Pero en Cristo, ¿verdad? Tenemos todas las bendiciones que el Señor nos da. Él no inclinaba su rostro. Ya era tan altivo este hombre, tan orgulloso, que levantando, dice, su vista al cielo, ya oraba de esta manera. Ya debe haber pensado este hombre que era un buen ejemplo. Miraba alrededor, seguramente las otras personas lo estaban mirando a este fariseo como él oraba. Estaba orgulloso también de las cosas buenas que hacía, no solamente de las que no hacía, sino que también de las cosas que él hacía. Diezmaba, ayunaba 2 veces por semana, ya de todo lo que ganaba. Ya recuerda, hermano, no es malo ayunar, no es malo diezmar, no es malo que usted dé palabra al Señor, pero siempre hacerlo con un corazón agradecido, no para que el resto le vea, para que el resto nos vea. Que no sepa, dice tu mano derecha, parece que es lo que hace tu izquierda o viceversa, no sé cómo es. Que no sepa, si usted va a dar a alguien, va a ayudar a alguien, no esté, ¿verdad?, publicándolo a los 4 vientos. Y esto de que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, yo me imagino que es pues cuando uno se mete la mano al bolsillo, para poder contar tiene que usar la otra mano. Entonces, si usted va a dar, métase la mano y dé nomás, pues no esté mirando lo que está dando. Ya no sé que tenga ahí un cheque muy grande, ya, pero esa es la idea. Esa es la idea, hermanos, ya que podemos hacer buenas obras, pero siempre dándole gracias al Señor. Ya, cuando yo puedo ayudar a alguien, usted lo puede hacer, es por la misericordia de Dios. Él nos da el trabajo, ¿verdad? Él nos da las bendiciones que tenemos. Ya debemos cuidarnos, hermanos, como cristianos. Siempre que aparece ese monito ahí abajo, dice, recuerde, no olvidar, es para que estemos atentos. Ya, cuidarnos a no ser tentados a orar ni a actuar como este fariseo. Ya, a veces podemos llegar así, juzgar desmedidamente y sin misericordia. No, este hermano ya no merece ya nuestro perdón. Tenía un ministerio grande, ¿y cómo se le ocurrió caer en este adulterio? No, si él llega a volver, el Señor lo perdona. No, hay que tenerlo ahí, no puede hacer nada más por la iglesia, no puede hacer nada más para el Señor. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado. ¿Quiénes somos nosotros? Si el Señor lo recibe, ¿ya? ¿Quiénes somos nosotros para no recibir al hermano? No, debemos recibir a los hermanos. Si todos estamos, ninguno de nosotros estamos exentos de caer. Nos cuidamos, por supuesto, en oración, como estábamos hablando recién, en ayuno, en busca de su palabra. Pero si algún hermano, ¿verdad?, cae, debemos recibirnos, debemos no ser como este fariseo. Gálatas 6:1.
No se lo di a Amén. nadie. Hermana Evelyn, se Yo la lo acepto, leo. por favor. Amén. A mí me lo dio. Hermano, Ah, se lo voy a dar a la hermana ya. Alejandra. Disculpe. Sí. ¿ya? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros vemos que algún hermano cae en una falta, considerémonos como si hubiésemos sido nosotros. ¿Cómo nos gustaría que nos tratasen? Y tratemos al hermano con misericordia, con amor. Si el Señor nos ha perdonado tanto a nosotros, hermanos, no somos quienes nosotros Amén. para no perdonar. Debemos hacerlo. Amén. Veamos la actitud de este publicano. ¿Ya? Él confió su vida a Dios, que Él le podía salvar. Primero que hizo, confesó su pecado. Hermana Evelyn, ahora sí, primera de Juan 1:9. Amén. Voy. Hermana Andrea, Primera segunda de de Juan. Corintios, capítulo 7, del 9 al 10. Voy a dar algunos textos. Primero, hermana Evelyn. Hermana Jimena, Hebreos, capítulo 12, del 1 al 2. Hermana Jimena. Voy a dar esos textos mientras tanto para que después lo puedan leer. Ya, hermana Evelyn, ahora sí. ¿Ya? Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Amén. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, pero ese es otro, leyó otro parece. Primera de Juan, 1:9. ¿Ya? 1:9. Primera de Juan. Y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. El publicano que hizo, confesó su pecado. Y el Señor, que es justo, ¿verdad? Él le perdonó. Estaba avergonzado. Esa era la actitud que tenía. Ya, algunas personas confiesan su pecado y dicen, sí, yo en realidad hice esto, yo sé que ofendí a Dios, pero no sienten ningún remordimiento ni sienten nada para abandonar el pecado. Se mantienen en el pecado. Ya no hay un verdadero arrepentimiento. Ya este remordimiento, esta pena que se siente cuando uno ha pecado, lo tiene que llevar a abandonar el pecado. Esa tiene que ser la actitud después de este arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, 9, 10. Amén. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. ¿Se da cuenta? Esa tristeza que ha producido en nuestros corazones el Señor cuando le hemos fallado, no es para hacernos, no es para menospreciarnos ni para que nos echemos a morir, como diríamos en el buen chileno, sino que es para que eso nos lleve a arrepentirnos de corazón. Y sepa que el Señor le va a perdonar, le va a restaurar. El publicano tenía tanta pena, hermanos, y vergüenza, ya que simplemente se alejó, no como este fariseo. Se alejó, dice, a un rincón a orar, dice, se pegaba en el pecho. ¿Se propicio a quién? A mí, pecador. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hizo? Amén. Se arrepintió. ¿Se recuerdan el domingo pasado? Creo que hablamos de esto. ¿Ya? De los pasos que tenemos que seguir. Tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados. ¿Ya? Este publicano estaba haciendo eso. Confesó su pecado, le dio pena lo que él había hecho, ¿ya? Y se arrepintió. No tenemos que quedarnos solamente en confesar ni en la pena. Tenemos que dar el otro paso, que es arrepentirnos, ¿ya? ¿Y qué hizo? Un giro de 180 grados, recuerde. Es un giro de 180, no de 360, porque si no, quedamos donde mismo. Le dio la espalda al pecado. Ya, cuando usted va caminando en este mundo y dice, a mí nunca me pasa nada, a mí el enemigo nunca me ataca, no tengo ni un problema, vivo, gracias a Dios, una vida color de rosa, es un poco cuestionable, tiene que preguntarse, algo pasa. Porque cuando usted va caminando en contra de Satanás, Satanás lo trata de buscar, los problemas lo tratan de buscar. Entonces, cuando usted más busca a Dios, lamentablemente, hermano, la noticia es que más problemas va a tener. Dice, porque Jesús dice, si a mí me aborrecieron, a ustedes con mayor razón. Los que tenemos un trabajo, ¿verdad? Y somos cristianos, tenemos problemas. Tenemos problemas, nos vemos enfrentados a situaciones en que debemos ser deshonestos muchas veces, y allí eso nos trae problemas cuando no lo somos, porque somos cristianos y sabemos que no debemos ser deshonestos. Entonces, cuando usted va caminando en sentido de la cruz de Cristo,
los problemas van a venir a su vida. Ya téngalo por seguro. ¿Ya? ¿Y qué dice Jesús de este publicano que salió justificado? Salió justificado. Romanos capítulo 5, del 1 al 2. No se lo di a nadie, parece. Hermana Nancy, ¿usted lo puede buscar? Romanos capítulo 5. Yo lo tengo aquí. Ah, ¿lo tienes tú? Yo, o sea, sí, estoy con la Biblia abierta. Ah, ya, por favor. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe y a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Justificados, ¿por qué? Por fe, hermanos. Recuerde, somos justificados por fe. ¿Ya? Amén. No tropezó este publicano con el mal ejemplo que estaba viendo de este fariseo. Ya, como cristianos debemos seguir adelante, hermanos. No poniendo la mirada en el hermano, porque a veces nos hace tropezar. Ya, la mirada nuestra siempre tiene que estar ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Algunas personas dicen, no, yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas, está lleno de gente orgullosa, y eso es de tropiezo para ellos. Pero usted tiene que hacer lo que el Señor le manda. Dice, Amén. no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya, entonces, si usted cree, o nos creemos tan santos, y no vamos a la iglesia porque ahí está lleno de gente orgullosa, estamos actuando como este fariseo. Ya, ojo con eso. Hebreos 12, 1, 2, hermana Jimena. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Nuestra vista en quién? En Jesucristo. El autor y consumador. Recuerde, Jesucristo. Allá tenemos que poner nuestra mirada, porque si la ponemos en el pastor, en el hermano Rodrigo, el maestro, hermana Jimena, lo más probable es que vamos a tropezar. Porque nosotros somos igual que usted, hermano. El pastor también. Estamos propensos también a caer. Entonces nuestra mirada siempre ¿en quién? En Jesucristo, en Dios, como lo hizo este publicano. No se comparó ni se justificó con otro pecador. Importante, ya no la actitud que estaba haciendo este fariseo. Ya, el publicano también podría haber dicho, gracias Señor, porque yo no soy ni hipócrita ni soy orgulloso como este fariseo. Pero él no hizo eso. Él no hizo eso. Simplemente pidió perdón por sus pecados. Entonces no nos comparemos con otros, hermanos. A veces llegamos a decir, pero ¿y cómo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en verdad en este adulterio, después el asesinato? ¿Ya qué queda para nosotros? Decimos también podríamos hacerlo, ¿verdad? Que a veces se habla así, yo he escuchado, pero la verdad que no debemos compararnos con nuestros hermanos. Somos todos individuales para el Señor. Amén. El Señor con todos tiene un trato especial. Somos especiales para el Señor y nos trata especialmente a cada uno de nosotros. Usted cuando llega al cielo no se va a poder justificar con el Señor. Pero ¿y cómo este hermano lo hacía? ¿Y cómo esta otra persona hizo esto? No, hermanos. Somos individuales. Cada uno vamos a dar cuenta personalmente de lo que somos. Romanos 3:23, hermana Alejandra. Amén. Ah, ya. Hermana Alejandra, creo que se lo di. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos, hermanos, todos hemos pecado. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y el 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios, es más el regalo. Recuerde, la dádiva es un regalo inmerecido. Es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Amén. Todo en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. La mirada en Cristo Jesús, la paga del pecado era muerte, pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. ¿Qué hizo este publicano? Pidió misericordia. No pidió justicia, ya no pidió venganza, pidió misericordia. ¿Qué dijo él? Sé propicio a mí, pecador. Romanos 3:25, ahora sí, hermana Evelyn, por favor. Y mi hermana Andrea, primera de Juan 4:10. Romanos 3:25, dice, Sí, Romanos, a por que favor. Dios puso por propiciación por medio de la fe de su sangre. Romanos 3, 25. ¿Sí está bien? 25, ¿ya?
a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Y primera Juan 4:10. Amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Y esta palabra que la hemos escuchado, yo creo, en más de alguna prédica, propiciación, ya viene de ese prefijo pro, que significa por, ya por nosotros. Ya, así que, ¿qué hace la propiciación? Así como lo hacía en el Antiguo Testamento, esa sangre ahí, esa fotito que les puse ahí, los sacrificios que hacían los sacerdotes, ¿ya? Era en propiciación por el pecado del pueblo, en lugar del pueblo. ¿Y qué hace esta propiciación? Cambia la actitud de Dios. ¿Ya? El Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Recuerden, el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Tenga siempre eso en cuenta. Entonces, ¿qué hizo el Señor al morir por nosotros? ¿Verdad? Nos hizo la paz con Dios. Estábamos enemistados con Dios por nuestro pecado. Jesucristo viene a morir por nosotros y hace la paz con Dios. Y a través de este proceso de la propiciación, somos restaurados a una comunión y el favor delante del Señor. Ya recuerda, esa es la propiciación. Pero cuando usted lo escuche, el Señor, a través de su muerte en la cruz, ha hecho esta propiciación. Por eso el publicano decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Dios no juzga de la manera que juzga la gente, importante. ¿De qué manera juzgamos nosotros? Para un musulmán, por ejemplo, todo esto que hacía este fariseo, ya, dar diezmos, ofrendar, ¿verdad? Que eran buenas obras, para él era la persona justa. Y quizá a la vista de nosotros también, cuando vemos a alguien que hace buenas obras, por ejemplo, don Francisco que hace la Teletón, ¿qué opinamos de nosotros? ¡Oh, qué buen hombre! Se ganó el cielo, ¿verdad que lo decimos? Se ganó el cielo. Pero sepa, hermanos, que nada de lo que hagamos, nada de nuestras buenas obras, nos va a hacer ganar el cielo. Mira lo que dice Efesios 2:8-9, lo voy a leer yo. Porque por gracia sois salvos, la gracia de Dios, solo por gracia, por medio de la fe. ¿Ya? Este publicano puso su fe ¿en qué? En el Señor, que podía ser propicio a su pecado. Y esto no es de nosotros, hermano, no es de nosotros. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque si no vamos a llegar al cielo y vamos a decir, bueno, yo me gané el cielo. Yo di todos estos millones, los di a la obra del Señor, ayudé, ¿verdad? Ayunaba, 3 horas a la semana. Lo gané el cielo. No es por obra, hermano. Y eso también nos da descanso. Porque si alguien dijese, para ganarse el cielo es quedarse 10 vueltas a la manzana, y una persona, no sé, pues que no puede caminar, no lo va a poder hacer. Por eso es un regalo del Señor. No es nada de lo que nosotros hagamos. ¿Y de qué manera, verdad? ¿De qué manera juzga Dios? ¿De qué manera lo hace el Señor con nosotros? ¿Qué le dijo Dios a este publicano arrepentido? Era justo. Cuando él fue confiando en el Señor lo juzgó. ¿Y qué terminó diciendo de este publicano? Este es un hombre justo. O sea, un hombre justificado. ¿Por qué? Solamente porque él depositó su fe en que el Señor le podía perdonar. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió? Con esto vamos terminando, en honor al tiempo. ¿Qué pasó con ese publicano ese día? Es verdad, halló vida nueva. En ese templo, ahí en ese rincón. ¿Ya? Cuando entregamos, hermanos, nuestra vida a Cristo, también nuestra vida cambia. Ya vamos a leer estos últimos textos para ir terminando. Hermana Evelyn, primera de Juan 1:2, los voy a dar primero y después los leen. ¿Ya? Hermana Jimena, 2 Corintios 5:17. Hermana Andrea, Efesios capítulo 1, 13-14. Y vamos a terminar con Temuco, que le tengo mucho cariño. Juan 5:24. Hermana Alejandra. Amén. Ya vamos a ir en orden. El Señor, ¿verdad? Cambia nuestras vidas cuando se las entregamos a Él. Lo mismo que pasó con este publicano. Primero, todos los regalos que nos da el Señor, ¿eh? Nos da vida eterna,
y ya ahora pasamos a ser sus hijos. Juan 1:12. Ay, Dios. Hermana Evelyn parece que le di Juan 1:12. A mí parece. No, no, no. Juan, No, ¿no? no, no. Mi hermana Evelyn le di Juan 1:12, pero parece que se fue. Ahí está la hermana Evelyn. Sí, sí, es que se va la señal. Sí, no se preocupe. Juan 1. 1:12. Active su micrófono, hermana Evelyn. Ya, estoy. Amén. Pues a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Amén. Recuerden, no todos son hijos de Dios. Amén. Todos sí, somos Señor. creación de Dios. Esta humanidad es creación de Dios. Pero no Amén. todos son hijos. Sí, La gente Señor, cree que todos solamente dicen, los no, que si la todos somos hijos de reciben. Dios. No, Sí. todos no son hijos de Dios. Solo a los que le recibieron, a los que creen en su Amén. nombre. Sí, Entonces, Señor. otro Pasamos regalo a más, ser pasamos a ser hijos de Dios. hijo de Dios. Nacemos de nuevo, 2 Corintios 5:17. Creo que se lo la hermana Jimena, creo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Nacemos de nuevo. Hijos de Dios, nuevo Amén. nacimiento en nuestras vidas. Somos sellados con el Espíritu Santo, hermana Andrea, Efesios 1:13-14. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Sellados con el Amén. Espíritu Santo. Las arras, acuérdense, las arras eran las moneditas que le entregaba el novio a la novia como seguridad de que él la iba a mantener toda su vida. Y eso el Señor lo ha depositado en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús dice, cuando venga me tomaré a mí A mí mismo mismo. y me lo llevaré al cielo. ¿Por qué se va a tomar a sí mismo? Porque Él mora a través de su Espíritu Santo en Amén. Sí, nosotros. Señor. Y por eso el Señor dice que nos va a llamar. Recuerden, hermanos, cuando el Señor venga por nosotros en el rapto, nos va a llamar desde las nubes. Él no va a venir a esta tierra. Va a llegar ahí a las Amén. nubes y nos va a llamar. Vengan, Sí, Señor. benditos, ¿verdad? Vengan para acá todos y me los llevo. Amén. Se va a tomar a sí mismo. Y por eso está el Espíritu Santo en nosotros. Y pasamos de muerte a vida. Juan 5:24, hermana Alejandra, por favor. Su micrófono, no se olvide. Y con esto vamos a terminar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Amén. ¿Verdad? Ahí tenemos. Nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo y pasamos de muerte a vida. Recuerden, habíamos estado todos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos ha dado vida juntamente con Él. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Dudas, consultas, preguntas. Tenemos 30 segundos para duda. No, si tiene alguna duda, hermano, levante su mano. O como digo siempre, entendieron todo y eso me alegra. Y si no, Sí, entendimos. bueno, igual dudas que tengan las pueden escribir. ¿Ya? En la Araucanía, ¿no? ¿Están todos claros? Hermana Cecilia, hermana Alejandra, ¿todo bien? Qué bueno. Bueno, ver las hermanas que a mí está un poco perdida. Amén. Damos gracias al Señor ya por su palabra. Vacaciones de invierno, hermana Rodrigo. Claro, estaban en vacaciones de invierno. Estaban en las termas ya de Pucón, Villarrica. Está bien, Claro. está bien. Es bueno tener vacaciones, hermano. No es malo tomarse un descanso. Amén. Lo dejamos hasta acá, hermana Jimena. Le doy la palabra. Muchas Recuerde gracias. que el Señor les bendiga mucho. Ya tenemos Sí, todas las muchas gracias por la promesas del palabra de Señor. hoy. Amén. No Sí, descansen Señor. en la oración, en buscar del Sí, Señor en Señor. palabra, en oración. Ya, y sigan estudiando. Yo voy a mandar después de la tarde el video con la lección, ya por si quieren seguir repasando. Le dejo la palabra, hermana Jimena, para que usted nos despida. Amén. Gracias al Señor porque tenemos su bendita palabra que nos bendice. Amén. Gracias al Señor por cada uno de Amén. ustedes que en esta mañana han estado en la clase. Sí. Amén. Que el Señor les bendiga, les fortalezca y el Señor siga obrando porque Él comenzó una obra en nosotros y la va a terminar. Amén.
Así que vamos a orar, vamos a Amén. Sí, Señor. prepararnos porque ya llegó el link de la predicación de la mañana. Así que le voy a pedir a mi hermana Evelyn que nos despida. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre Santo, que la pongamos por obra, Señor, que no solo seamos oidores olvidadizos. Te pido por cada hermano aquí presente, Señor, guíanos, Señor, guárdanos, Señor, bendice nuestra vida, Señor. Y Señor, que como decía tu palabra, en tu enseñanza en esta mañana, Padre, llénanos cada día más de tu presencia, aviva el fuego del Espíritu Santo que hay en cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que ahora nos lleves, Señor, en completa paz, Señor, y bajo tu cobertura espiritual, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Recuerde la tarde nuestro culto, 18:30 horas. Bendiciones a todos. Amén. Ya que el Señor les bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiga. Chao, chao, hermana Cecilia, hermana Alejandra, hermana Evelyn, mi hermana Juana, y que Igual, no hermano, bendiciones. pudo hablar, pero escuchó la clase. Dios les bendiga, hermana Andrea, hermana Nancy, Amén. Gracias, hermana. mi hermana Dios les Liliana, ahí bendiga a también si nos ustedes, está hermano. escuchando. Un abrazo, Dios le Amén. bendiga. Amén. Dios le bendiga a usted, hermano Rodrigo, Amén, y a gracias. hermana Jimena por sus enseñanzas. Amén. Gracias, Amén. bendiciones. Señor les bendiga. Dios les Bendiciones. Nos vemos bendiga. en el Chao, culto. chao. Amén. Chao.